Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, estratega político, experto en neuropolítica y campañas electorales. Y hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo análisis psicopolítico en el que conversaremos sobre cuán decisivo será el debate electoral entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el cual se realizará este domingo 30 de mayo en la ciudad de Arequipa. Abriremos una primera parte de este análisis conociendo cómo llegan los candidatos a este debate que va a definir en una segunda vuelta cuál va a ser el candidato que se convertirá o la candidata que se convertirá en el próximo presidente o presidenta del Perú. De acuerdo con las encuestas recientes que tenemos, las últimas, como comentamos en un video anterior, son las del Instituto de Estudios Peruanos, en las que Pedro Castillo, con algo más de 47, con algo más de 44%, supera en 10 puntos porcentuales a Keiko Fujimori, que alcanza algo más del 34%. Y en segundo término tenemos una simulación de voto con la misma cédula que se va a utilizar el 6 de junio a cargo de la encuestadora Ipsos, en la que Pedro Castillo supera por más de 5 puntos porcentuales, alcanzando 52%, algo más del 52%, a Keiko Fujimori, que obtiene algo más del 47%, con lo cual Pedro Castillo se estaría convirtiendo en el próximo presidente del Perú. Sin embargo, los resultados de estas encuestas han sido publicadas entre el viernes y el domingo pasado, antes de dos hechos importantes que también comentamos en un video anterior, como han sido el debate técnico de los equipos de Perú Libre y de Fuerza Popular, y además de este sangriento hecho ocurrido en el Brain. Sin embargo, hoy en calidad de primicia y en calidad de estreno para los seguidores de nuestro canal de Psicopolítica Perú, tenemos una información de primera mano, una información muy fidedigna, una información a la que hemos podido tener acceso de una de las encuestadoras que está preparando un estudio, no para ser publicado aquí en Perú, porque de acuerdo a la ley electoral, aquí en Perú las encuestas se pueden publicar hasta una semana antes de las elecciones. Esta encuestadora, que no voy a revelar el nombre ni tampoco la persona que me ha brindado esta información, está preparando un estudio para algunos medios de comunicación internacionales en Europa y Estados Unidos. Recordemos que hay mucho interés por lo que está pasando aquí en Perú, no solamente en América Latina, sino también en otros países y en otros continentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta encuestadora, una encuestadora muy neutral, muy seria, muy fidedigna, que no es, por cierto, las que les voy a comentar en segundo término, de acuerdo a los estudios a los que hemos tenido acceso hoy, el profesor Pedro Castillo ha superado la valla del 50%, con lo que probablemente ya se encuentre muy cerca de obtener la primera magistratura del Perú. Y la ventaja que ha sacado a su competidora, a Keiko Fujimori, ya no es del 10% como era en las encuestas del IEP, sino algo más entre el 12 al 15%. Entonces, de acuerdo a esta información, que no se va a publicar, como lo vuelvo a repetir, aquí en Perú, sino que se trata de un estudio contratado por cadenas internacionales, cadenas informativas internacionales, y que va a salir en la semana previa a las elecciones del 6 de junio, pero que no se van a publicar aquí, sino en otros países. Prácticamente el nuevo presidente del Perú sería Pedro Castillo. Hay otra información que también de muy buena fuente va a aparecer este domingo, entre el viernes y el domingo, van a aparecer estudios de otras encuestadoras, del IEP, de Ipsos, y hay dos encuestadoras que no gozan de mucha credibilidad en el país, porque en la época del Fujimorato
trabajaron alterando las cifras, trabajaron prácticamente en favor del régimen de Alberto Fujimori, que son CPI y Datum. Estas encuestadoras, en una de ellas va a salir como resultado que Keiko Fujimori ya lo alcanzó a Pedro Castillo, y en otra de ellas donde Keiko Fujimori ha pasado a Pedro Castillo. Es decir, aquí tenemos dos versiones aún no confirmadas. La primera, que les comento, de una muy buena fuente, fidedigna, directa, muy creíble, una organización, una empresa muy seria, muy sólida, que está haciendo y por esa seriedad que tiene, ha sido contratada por cadenas de televisión internacional, y donde da por encima del 50%, más del 52% inclusive de Ipsos, a Pedro Castillo, con una ventaja entre 12 a 15 puntos porcentuales a Keiko Fujimori. Y la otra, donde va a haber un empate técnico, y en otra encuestadora Keiko Fujimori va a sobrepasar a Pedro Castillo. Entonces, estos resultados están por confirmarse, pero en calidad de primicia, en calidad de estreno, los comparto con los seguidores de Psicopolítica Perú para ver cómo están llegando los candidatos a esta justa electoral. Porque estos dos hechos, de los que hemos comentado hace un momento, el debate de equipos técnicos y la masacre ocurrida en el Brain, definitivamente han tenido repercusión en la opinión pública con miras al proceso electoral del 6 de junio. ¿Qué podemos esperar de este debate? Este es un debate, no es un debate más, no es como el debate frustrado de Santa Mónica, no es como el debate en Chota, que fue un primer encuentro. Esta es la última oportunidad, la última gran oportunidad que tiene Keiko Fujimori para revertir y remontar la diferencia que le está llevando Pedro Castillo en las encuestas. Entonces, aquí lo que va a prevalecer en los equipos técnicos es el que cometa menos errores. Escuchen bien, el que cometa menos errores va a ser el ganador de este debate. Por un lado, tenemos con relación al tema de las propuestas técnicas y programáticas, creemos que ambos candidatos tienen que mostrarse más sólidos. Ambos tienen que presentar propuestas más concretas, menos genéricas, más aterrizadas y sobre todo viables. Si bien este es un debate político entre dos candidatos que el público va a estar enfocado en las propuestas, pero vemos que en la práctica no es así. En todo debate va a prevalecer el componente político, porque Keiko Fujimori y Pedro Castillo son dos líderes políticos, y además de las propuestas técnicas que pueden llevar, su principal rol es el ser político. Entonces, con relación a las propuestas, creemos que por el lado de Keiko Fujimori, ya hemos visto que ella en Chota fue bastante pragmática, programática, muy propositiva, y me parece que va a seguir en esa línea. Keiko Fujimori va a continuar con propuestas, probablemente innove, mejore, refuerce, fortalezca algunas propuestas que ya hizo conocer en Chota y que también su equipo técnico ya adelantó el domingo pasado en el debate de equipos técnicos presidenciales. Y ese va a ser la línea de propuesta que va a llevar Keiko Fujimori para el debate. Con relación a Pedro Castillo, se encuentra en deuda con el electorado nacional, porque en Chota no tuvo una participación tan sólida y su equipo técnico se vio derrotado frente al equipo de Fuerza Popular. Entonces, la gente espera más de Castillo, el electorado espera más de Castillo, que se prepare mejor, que tenga una mejor actuación en el sentido desde el dominio escénico hasta la presentación de propuestas que puedan considerarse viables, concretas, aterrizadas a la realidad, que respondan a los distintos problemas, a las distintas necesidades que tenemos como país.
Creo que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo van a maquillar también un poco lo que han dicho, tanto en Chota como en los mítines y lo que han dicho los equipos técnicos. Tampoco está exento, por si acaso, que alguno de ellos o ambos, porque son políticos, vayan a llevar propuestas populistas, ¿no? Porque es lo que más se espera en estos momentos, porque se trata no tanto ya de dar o de hacer público un plan programático, sino de cautivar un voto. Y un voto que es una buena porción de la torta que aún no se reparte, un voto que en algunas encuestadoras es entre 15 a 20%, en otras es un poco más amplio. Entonces, ambos candidatos tienen que enfocarse en obtener el voto de los electores indecisos, convencer a aquellos que quieren votar en blanco, viciado o nulo, y para ello van a tener que hacer uso de sus mejores estrategias, no solamente de persuasión, sino también aquellas estrategias que puedan enganchar y puedan lograr que ese elector que aún no ha decidido su voto se identifique, ya sea con la propuesta de Castillo o con la propuesta de Fujimori. Vamos a ver aquí si los candidatos Fujimori y Castillo han aprendido la lección y dejan de jugar un poco para la tribuna, dejan de jugar un poco para sus hinchas y empiezan a jugar para aquellos indecisos que tienen que fidelizar para ganar esta elección. Entonces, en resumen, con relación a las propuestas, vamos a ver seguramente propuestas más maquilladas, propuestas mejoradas, corregidas, aumentadas. Fujimori va a apelar nuevamente a lo que ha dicho hoy en Chota, a lo que ha dicho su equipo técnico, va a desempolvar los logros del gobierno de Alberto Fujimori, va nuevamente a vender el éxito de algunos programas sociales, de algunas entidades públicas, programas sociales como, por ejemplo, entidades públicas como COFOPRI, que lo ha dicho ahora último, y de algunas otras entidades pertenecientes al aparato estatal. Por el lado de Castillo tendrá obviamente un discurso más moderado, menos radical. Se va a parecer un poco a Ollanta Humala de la segunda vuelta en el 2011. Va a correrse un poquito hacia el centro, pero sin dejar de ser izquierda. Va a tener su discurso, un discurso también confrontacional, de choque, porque se supone que este es el último encuentro que van a tener frente a frente ambos candidatos. Entonces Castillo es posible que desde el primer minuto del debate salga pues con un discurso lleno de pullas, de provocaciones, de diatribas, de insultos, injurias a Keiko Fujimori, porque como dijimos en un video anterior, la candidata Fujimori es bastante vulnerable. Por donde se le mire a Keiko Fujimori, por donde se le mire, se hace vulnerable por el pasado y que carga de su padre, Alberto Fujimori. Tiene un pasivo muy alto, Keiko Fujimori maneja un pasivo muy alto y también un sentimiento antifujimorista, un antifujimorismo y antikeikismo que se le ha llamado ahora, que es bastante difícil manejar, sobre todo en un contexto de polarización, de enfrentamiento, de conflictividad, como estamos viviendo, como está viviendo nuestra sociedad. Y creo que nunca antes en la historia electoral del Perú sucedió algo así, que ambos candidatos en una segunda vuelta llegaban en un contexto tan polarizado que está partiéndonos, está dividiéndonos más aún la nación peruana. El discurso de Keiko Fujimori, conociendo un poco el perfil que tiene esta candidata, será propositivo, comunicará mejor que Castillo, tal como lo hizo en Chota probablemente, pero en algún momento ella apelará a la victimización como una estrategia que se le ha, por ejemplo, que en muchas ciudades de las capitales de regiones ha sido agredida. Dirá también que la
que la masacre en el Brain es obra del comunismo, seguirá vinculando a Castillo con el chavismo y con el terrorismo y el Movadef, de acuerdo a cómo ha venido haciéndolo en toda esta campaña, porque ojo que este debate es el final de la campaña electoral y obviamente aquí es donde tenemos el debate, es para ponerle la cereza al pastel. Entonces no va a dejar de lado tampoco Fujimori todo lo que dijo atrás, ¿no? El debate ya es la conclusión de esta campaña electoral y tiene que venir nuevamente, pero buscar sobre todo en qué espacios del debate va a vincularlo. Creemos que la estrategia de Fujimori ahí más o menos va a ser que cuando haga algún tipo de diagnóstico negativo y dirá, por ejemplo, por citarles un ejemplo, tal como encuentra una situación negativa que no está funcionando adecuadamente en el país y la solución que planteamos es esta, porque si se plantea la solución del candidato Castillo, vamos a parecernos a Venezuela o vamos a parecernos a Cuba. Creemos que más o menos esos son los mecanismos que va a utilizar Keiko Fujimori para vincular a Pedro Castillo pues, con aquellos escenarios, países que tienen un sistema socialista, ¿no? Sobre todo donde el socialismo no ha tenido un buen desarrollo, el socialismo en Cuba y el socialismo en Venezuela, aunque Cuba y Venezuela son muy diferentes, por cierto, pero obviamente no va a apelar al socialismo, a la socialdemocracia francesa, ni al socialismo en Uruguay, ni al socialismo en Chile, ni al socialismo en Brasil, porque no le va a convenir para el discurso de Keiko Fujimori. Apelará pues a una situación extrema, ¿no? Venezuela, Nicaragua tal vez. Y se tendrá que, en algún momento buscará que victimizarse de acuerdo a la situación, depende cuán confrontacional sea Castillo, pero también conociendo el perfil psicológico de Keiko Fujimori, ella tiene una muy poca capacidad de tolerancia y es una persona que tiene una inteligencia emocional muy baja y nunca se le ha visto que ella se ha quedado callada cuando se le provoca y es más, siempre pisa el palito y es la primera en reaccionar. Entonces, tampoco creamos que va a estar durante todo el discurso soportando las diatribas, las injurias, las ofensas, los insultos, las pullas que pueda tener preparadas Pedro Castillo para ella y en algún momento es posible que hasta pueda salirse del esquema del debate, no pueda tener un comportamiento que ella misma no pueda controlarlo, ¿no? Es posible que pueda ocurrir una conducta de este tipo, ¿por qué no? Le dijimos por el lado de Castillo, tiene que manejar mejor su expresión comunicacional, tiene que comunicar mejor, tiene que profundizar, ya no es momento de hablar de generalidades, tiene que llevar propuestas concretas, viables, atractivas para el segmento que aún no ha conquistado y que está en juego, los indecisos, para poder asegurar su victoria. Y de hecho que la más vulnerable, como lo dijimos en un video anterior, en este debate, la más vulnerable va a ser Keiko Fujimori porque tiene un pasivo, no solamente los 10 años de gobierno de su padre, sino la carrera política de esta candidata, que son un poco más de 15 años. Entonces, ahí es donde aquí vamos a ver el talante que tiene cada político, cómo se va a manejar y donde va a ser clave el comportamiento, ¿no? Las conductas que puedan tener cada uno de ellos, el manejo tanto del lenguaje verbal como del lenguaje no verbal, va a ser muy importante. Va a ser importante cuánto estén conectados con la realidad del país en los 6 temas que ya ha definido el Jurado Nacional de Elecciones, que son Perú al Bicentenario, la recuperación económica, salud, recuperación económica y promoción del empleo, salud y manejo de la pandemia, educación, ciencia e innovación tecnológica, programas sociales, derechos humanos y poblaciones vulnerables e infraestructura. Esos son los 6 temas que ha establecido
el Jurado Nacional de Elecciones para este debate. Quien cometa menos errores y quien tenga más solidez en la presentación de sus propuestas, propuestas concretas, propuestas viables, propuestas con un porqué. Claro, volvemos a repetir que no está exento que ambos candidatos lleven propuestas populistas, que las van a llevar, por cierto, porque se escucharon estas propuestas en Chota, se escucharon en los equipos técnicos y obviamente que se van a seguir escuchando en Arequipa. Y algo más, las estrategias que están utilizando ellos. Bueno, en el caso de Fujimori ya lo dijimos, la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, el ponerse la camiseta, el cambio hacia adelante. Castillo, por su parte, va a insistir, no más pobres en un país rico, que bueno, que ha sido víctima también del terruqueo, que se le ha querido asociar a las malas con Sendero Luminoso. Tampoco descartamos que en alguno de los dos candidatos haga una presentación de algún hecho, ¿no? Inusual en un debate que exponga pues una realidad, ¿no? Que no está prevista, ¿no? Que exponga, o no tanto que se salgan de los temas, porque los temas son están muy bien establecidos, sino que haga un comentario, una alusión o una acusación del otro candidato, algo que no se sabe y que no es público, ¿no? Tampoco desde hoy que es jueves hasta el día domingo, hay que estar muy atentos porque esto no implica que no va a haber ninguna operación psicológica nueva y posterior al debate también en la semana previa a las elecciones, estemos atentos los ciudadanos del Perú para identificar, ¿no? Que así como pudo ocurrir en el BRAE una masacre que no se sabe hasta el momento actual quién ha sido aunque ya la prensa oficial, la policía, el Ministerio de Defensa, ahora ya desaparecieron los expertos en narcotráfico, en terrorismo, en narcoterrorismo, en seguridad, y han aparecido algunos ex policías, algunos ex jefes de las direcciones contra el terrorismo, que están jugando obviamente para el lado de la versión que dice que fueron terroristas, algunos dicen fueron terroristas, otros dicen fueron narcoterroristas, y todo el mundo concluye, desde las Fuerzas Armadas hasta el director de la Policía Nacional, que en un primer momento no se atrevió a decir, a tener la seguridad de quién eran los autores de este crimen. Ahora todos están alineados y dicen que ha sido Sendero, cuando Sendero no existe militarmente hace más de 10 años. Y eso lo saben cada uno de estos señores que tienen por encima de 60, 70 años. En algunos casos han sido pasados al retiro por edad. Y si lo sabe la DEA, lo sabe la CIA, lo sabe la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, y ellos también lo saben, que Sendero militarmente no existe y que el militarizado Partido Comunista del Perú es una facción que ha roto con Sendero hace mucho tiempo, desde el 2013 por lo menos. Siguen insistiendo, así como los medios de comunicación, como los opinólogos y los expertólogos que se están presentando en estos temas, en que el enemigo que ha concretado estos hechos luctuosos, condenables, ha sido Sendero Luminoso, versión que cada vez tiene menos asidero, y que la opinión pública la ha develado y la está juzgando como un psicosocial, como lo que es, no como lo que ha sido, que es un burdo, un psicosocial mal hecho, mal elaborado, y donde en lugar de ayudar a la candidata Fujimori a que suba su intención de voto, la ha traído hacia abajo, como vamos a ver el día de las elecciones, porque probablemente esta semana, les digo, las encuestas nos van a decir otras cosas. De todas maneras, no tenemos nada concreto. En política puede suceder cualquier cosa. Si desde hoy jueves hasta el domingo
esperemos que no pase nada, no haya ninguna nueva operación psicológica, ningún operativo psicosocial, ni en Lima, ni en Arequipa, ni en cualquier lugar del Perú. Una vez que haya transcurrido el debate, dependiendo cómo le haya ido a la candidata Fujimori, también su aparato de campaña, seguramente que evaluará por ahí alguna otra acción similar a esta, simularán algún tipo de atentado a una vivienda de alguno de los líderes de Fuerza Popular, el secuestro de algún familiar de algunos de estos personajes del entorno de Keiko Fujimori o algo similar, sin descartar algún tipo de explosión en algún lugar de Lima que puede ocurrir, o como parte de esta campaña psicosocial que va de la mano con un plan maestro, no maestro en la medida de que sea muy inteligente, no un plan maestro, un plan vector. Y la última actividad que tendrían, si no funciona ninguna de estas alternativas y la candidatura de Keiko Fujimori se estanca como está y empieza a caer, recurrirán pues a su última carta, será el megafraude, cosa que abordaremos en otro análisis posterior a este. Igual todavía no tenemos nada dicho, recordemos que solamente la verdad nos hará libres y como ciudadanos y creyentes en la democracia, en la democracia, en la verdadera libertad, no en la democracia que hablan algunos políticos, que dicen defender algunos políticos, no en la libertad que se jactan de defender algunos políticos con diatribas e insultos y calumnias a otros, teniendo de la mano el manejo de todos los medios en un país. Eso no es democracia, eso no es libertad. Como verdaderos ciudadanos tenemos la obligación de comentar aquello que puede estar encegueciendo y obnubilando a la mayoría de compatriotas en nuestro país, y esa es nuestra única intención. Reiteramos que no somos parte de ninguna organización política. Personalmente, yo no pertenezco a ninguna organización política, nunca he tenido militancia en ninguna organización política, ni la tendré. Y tampoco es un enjuiciamiento a Keiko Fujimori, ni tampoco es vender publicidad o favorecer al candidato Castillo. Lo hacemos como ciudadanos independientes y autónomos, y esa es nuestra intención. Solo la verdad nos hará libre. En política, como en cualquier otra arte, cualquier cosa puede suceder. Que estén bien. Nos vemos pronto en un próximo video.